Vamos ante todo a compartir esta palabra, que es una palabra con la que el Señor me ha estado inquietando, porque tanto los que todavía no han tenido un encuentro con el Señor, un encuentro así, transformador, revelador, como para quienes están en el camino del Señor, se congregan, se discipulan, para ambos el Espíritu me ha traído esta palabra, para unos y para los otros. ¿Por qué? Porque es muy común que nosotros vivamos una vida en lo natural. Es difícil para el ser humano despojarse de las emociones, de los sentimientos y poder tener una vida totalmente en el espíritu, desligada a los conceptos naturales, a los parámetros establecidos por el mundo. Y es lo normal que seamos naturales. Lo normal que como el mundo es y piensa, nosotros pensemos y seamos. No hablo de pecado, sino hablo de nuestra forma de pensar. Dile al que está a tu lado, se trata de mi forma de pensar. Juan Jacobo Rousseau, un escritor, decía que nuestros impulsos eran manejados por el razonamiento y junto con el conocimiento llevaban al hombre a hacer lo que éste debía hacer y lo que quería hacer. Y esto era llamado la libertad que todo ser humano tenía. Y ciertamente así se maneja el hombre en este tiempo. Es un hombre o una mujer, cuando hablo de hombre me refiero en sentido general, que los impulsos, las emociones lo están guiando constantemente. Somos muy racionales, somos muy lógicos, dependemos mucho del conocimiento, de lo que conocemos, de lo que nuestros ojos nos muestran, de lo que escuchamos, de lo que palpamos, porque somos hombres y mujeres sensoriales. Y lo sensorial que pertenece al alma no tiene nada que ver con lo que es espiritual, con lo que es celestial, con lo que viene del cielo. Y yo pienso que hoy es un buen día para romper patrones, para romper esquemas que están edificados en nuestro interior y que nos conducen a tener conductas, valga la redundancia, erradas. ¿Por qué? Bueno, porque si yo dependo de mis emociones y yo dependo de mis sentimientos, entonces yo voy a fluctuar como las olas del mar y yo no voy a estar posicionada en una verdad que viene del cielo. Y cuando nosotros cambiamos de mente y permitimos que nuestro entendimiento sea renovado y podamos tener una mente espiritual puesta en los cielos, pues toda nuestra vida es cambiada, toda nuestra vida es totalmente transformada. Y yo le voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona que está en cuidado intensivo y te dice que ya está agonizando y que ya no hay nada que hacer, ¿qué nosotros pensamos? Nos unimos a esa palabra que salió de la boca de un doctor y decimos, ya está por morir. Bueno, ya se murió. Otro ejemplo. Por ejemplo, hay personas que tienen más de 50 años. ¿Y cuál es el decreto, la sentencia sobre esas personas? Bueno, una persona de 50 años ya no va a conseguir trabajo, porque definitivamente la gente vieja ya no la contratan, ya tiene 50 años, a los jóvenes que están contratando. Continuamente con nuestras palabras estamos decretando, dando sentencias para limitar el desenvolvimiento, el desarrollo, el crecimiento de los seres humanos. Y ni siquiera nos damos cuenta, porque ya es algo mecánico, ya es un patrón que está edificado en nuestro interior. Por ejemplo, las solteras. ¿Cuántas solteras hay aquí? Levántame la mano las solteras. ¿Cuántas de ustedes han oído? No, mi amor, mercancía que no se exhibe no se vende. ¿O no? Tú tienes que salir y tienes que mostrarte y te tienen que ver. Cuando el criterio de una persona espiritual es entender que el Señor tiene un esposo elegido para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero nuestro pensamiento lógico, nuestro razonamiento en lo natural hace que este sea nuestro estilo de pensamiento. Si nos vamos ya más dentro de lo que es la iglesia del Señor,
nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando vemos que personas son ministradas y el Espíritu Santo las toma y caen en el Espíritu, descansan en el Espíritu, pues decimos que eso es, que son débiles, que son emocionales, y anulamos lo que es lo celestial, invalidamos el poder del Espíritu Santo en este tiempo, porque cuando vemos a Dios obrar, inmediatamente lo catalogamos como que fue algo natural por tal o cual razón. Buscamos la justificación para invalidar lo que Dios ha hecho, y de esta forma vemos como la mayoría de nosotros, lo que estamos lo que hemos recibido al Señor, o lo que no, todavía no lo han recibido y están quizás en el proceso, pues somos personas naturales y vivimos llenas de temores. La tristeza nos abruma, nos invade por cualquier situación que nos cambie, que se nos haga diferente enfrente. Entonces, hasta la amargura muchas veces puede establecerse en nuestra alma. Raíces de amargura por inconformidades, porque creemos lo que estamos viendo y entendemos lo que nos han dicho. Entonces, definitivamente le cerramos la puerta a Dios, aún sin darnos cuenta, aunque no sea intencional, porque el razonamiento, porque la lógica, el conocimiento, pues nos llevan a hacerlo de esa manera. Y todo empezó en el Edén, cuando Adán y Eva fallan a Dios, deciden transgredir la instrucción que Dios les había dado. Pues ahí el hombre que vivía en un mundo espiritual, que no dependía de las circunstancias, que no dependía del medio que lo rodeaba, sino de su íntima relación con el Señor, porque estaban constantemente en su presencia, pues al fallarle a Dios, al hacer las cosas no como Él les había dicho, entonces se rompió esa relación y el hombre y la mujer entraron a una vida natural que nos ha perseguido de generación en generación. Pero lo difícil es cuando aún habiéndose roto esa herencia de pecado, esa herencia de corrupción, porque aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, continuamos con esa vida natural que nada tiene que ver con lo espiritual, con el cielo que Dios establece cuando nosotros los recibimos en nuestros corazones. Regularmente somos personas que miramos el problema y no la solución. Somos agoreros de desgracia. De nuestra boca siempre sale la manifestación de lo que tememos, de nuestras inseguridades y de lo que nuestras emociones nos están dictando. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por el alma. Se trata de nuestra alma, donde están alojados nuestros sentimientos y nuestras emociones. El intelecto nos gobierna. Entendemos que no tenemos que orar, o si lo hacemos de forma superficial, como un ritual, como algo que acalla mi conciencia, porque ya oré, y no entendemos a las dimensiones y las profundidades espirituales donde Dios nos entra, nos introduce a través de la oración, cuando la hacemos de forma sincera, cuando abrimos nuestros corazones a Él. No entendemos que hemos sido trasladados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, que es totalmente diferente, totalmente contrario al mundo natural en el cual habíamos estado acostumbrados a vivir. El hombre espiritual, el hombre que ha decidido creerle a Dios, el hombre que ha decidido romper con el gobierno del alma y de las emociones y de los sentimientos, es totalmente diferente. El hombre espiritual o la mujer espiritual, la persona en sentido general que es espiritual, no es controlado por la razón, no es controlado por la lógica, no necesita algo tangible para tener paz, para tener seguridad, no necesita tener una cuenta bancaria abundante, no necesita tener una seguridad que sea tangible. El hombre espiritual tiene una confianza puesta en su Creador, porque su mirada está puesta en lo celestial y no en las cosas de esta tierra. Por vía de consecuencia, el hombre espiritual somete sus pensamientos al Señor. Ante un diagnóstico médico, no lo escucha ni lo recibe, sino que busca dirección en aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte.
Aquel que en medio de la escasez se levanta a decirle al Señor: tú eres mi proveedor, tú eres el dueño del oro y de la plata, y no pone sus ojos en la situación difícil, porque sabe que su Dios le ha dicho que toda situación difícil será siempre breve y momentánea, y va a traer un mayor peso de gloria a su vida. El hombre espiritual no le cree a las circunstancias, sino que le cree al Señor y su bendita palabra, que es el legado santo y seguro que Él nos ha dejado. Miren este versículo que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 46, versos 9 y 10. Dice: recuerden cosas que pasaron en el principio, hace tiempo, que yo soy Elohim, es decir, el creador. Ese es el nombre hebreo del creador. Yo soy el creador y no hay otro. Yo soy el creador y no hay ninguno como yo. En el principio yo anuncio el fin. ¿Ustedes saben lo grande que es esto? ¿Cómo uno puede caminar con la seguridad de que cuando tenemos una vida espiritual y decidimos romper con lo natural en nuestras vidas, nosotros podemos, a través de la oración, estar íntimamente ligados con el corazón de aquel que nos creó, de nuestro Señor, y poder conocer el fin desde el principio? No tenemos que esperar que termine la historia. Conocemos el final desde que empieza. ¡Aleluya! Porque la palabra de Dios y nuestra relación con Él, el romper con la lógica y lo natural y creer su palabra, nos revela cuál es el final de todas las cosas. Mire cómo dice este versículo. Además, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. El hombre y la mujer natural saben que la última palabra la tiene Dios, que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que no hay un ser creado ni un poder activado que pueda interrumpir lo que Dios ha dicho que hará. En el nombre de Cristo yo oro para que esa revelación llegue a sus vidas en este día y ustedes transicionen la mente atada a lo natural y la lleven a lo espiritual, bajo el entendido que nuestro futuro, que nuestro presente no depende de lo que otro quiera o de lo que las circunstancias quieran establecer delante nuestra. Dependen de un plan que Dios tiene con nuestras vidas, porque fuimos creados con un propósito, y es un propósito que salió del corazón de Dios para que nos vaya bien en esta tierra. Dile que está a tu lado: Dios quiere que me vaya bien. Por eso no podemos dejarnos arrastrar por lo que sentimos, no podemos dejarnos dominar por lo que lo sensorial nos está indicando. En el lenguaje coloquial, nosotros escuchamos mucho cuando las personas le dicen a otras: haz lo que tu corazón te dicte, lo que tú sientes en el corazón, eso haz. Pero eso es una mentira, la cual desenmascaramos en esta noche, porque la palabra de Dios nos dice que engañosos son los deseos del corazón más que todas las cosas. Son perversos los deseos del corazón. Lo último que nosotros podemos hacer es llevarnos de lo que nuestro corazón nos esté diciendo. Tenemos que llevarnos de lo que Dios nos dice, aunque nuestro corazón nos esté diciendo lo contrario, que regularmente nos dice lo contrario. Tenemos que creerle a Dios, y sobre eso que el corazón nos quiere decir, establecer la bendita palabra del Señor. Se trata de depender de Dios, de orar, de buscar su rostro cada día y decirle: Espíritu Santo, si tú no me guías, yo me equivoco. Si nosotros no tenemos esa dependencia del Señor, de su Hijo, a través del Espíritu Santo, nosotros no vamos a tener éxito en esta tierra. Nosotros tenemos que entender que aunque la tierra sea removida, aunque los montes traspasen el mismo corazón del mar, no tenemos por qué temer, porque ahí está nuestro Dios de pie, como cantábamos hace un momento, como el león de la tribu de Judá, cuya voz hace temblar el desierto. Pero necesita un hombre y una mujer que se paren confiados y seguros, que su palabra es la verdad y que nada nos conmueva, que nada nos asuste, porque sabemos que dependemos de Él. Y tenemos nosotros entonces que aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe y minimizar todo problema, no importa el torbellino en el que estemos envueltos. El hombre espiritual no es orgulloso, porque sabe que todo lo que tiene es por Él.
que todo lo que puede hacer es por su gracia y su misericordia, que sin Él, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros tenemos, el hombre tiene su aliento en la nariz, es un soplo que Dios nos dio, que de repente nos lo quita como Él quiere y cuando Él quiere. Este es el tiempo y esta es la hora de que nosotros decidamos llevar vidas espirituales, no sujetas a lo sensorial, a lo lógico, a lo intelectual, a lo científico, sino que nosotros empecemos a creerle a Dios. Amados míos, cuando nosotros no le creemos a Dios, aunque seamos un hombre o una mujer de Dios, las consecuencias van a ser funestas para nuestras vidas. Nosotros vemos un caso registrado en las Escrituras, es el caso del rey David. El rey David era un hombre que confiaba en el Señor. El rey David era un hombre que había tenido multitud de victorias a su favor. Cosas que eran imposibles que sucedieran, Dios lo hacía a favor, los defendía con un ejército menor, con armas menos poderosas y siempre le daba la victoria. Pero un día David obró en lo natural, rompió su estilo de vida espiritual y empezó a censar al pueblo. Cénsenme al pueblo. ¿Por qué? Porque puso su confianza en cuántos soldados aptos para la guerra tenía y la quitó de aquel que le había dado la victoria una y otra vez. Y eso nos puede pasar si no tenemos el pensamiento en la palabra de Dios, si empezamos a ver hacia abajo cuáles son las circunstancias y quitamos la mirada del cielo y de nuestro Señor. Eso le pasó a David. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Locamente has hecho en esto, has actuado de forma necia. Y eso piensa Dios de nosotros cada vez que nos ve afanados, esforzándonos, desgastándonos constantemente, queriendo lograr las cosas porque entendemos que es por nosotros, que si no hacemos tal o cual cosa, no se logra tal o cual otra, cuando el Señor quiere que vayamos a Él, que nos postremos delante de Él como primera cosa en nuestras vidas, porque cuando confiamos de Él, Él sabe que estamos confiando en Él porque Él conoce hasta las intenciones de nuestros pensamientos. Entonces Él se levanta y nos ayuda y hace un camino donde no lo hay y establece la victoria en nuestras vidas. La vida registra historias de hombres que eran jovencitos como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos decidieron creerle a Dios y en territorio extranjero, porque lo trasladaron a Babilonia cuando Babilonia conquistó Israel. Estos muchachos se mantuvieron firmes en el Dios a quien habían creído y no dejaron que lo natural ocupara su mente y corazón. No tuvieron temor y decidieron adorar al único Dios verdadero y a ningún otro Dios iban a adorar. Entonces decidieron entrar en un horno de fuego y el horno de fuego lo calentaron 7 veces más, dice la Escritura. Y estos muchachos dijeron, bueno, nosotros sabemos que nuestro Dios tiene el poder para salvarnos y librarnos, pero si no lo hace, pues de todos modos nosotros seguimos creyendo en Él, adorando su nombre y nadie nos va a arrastrar a lo natural, sino que nosotros seguimos mirando al cielo, creyendo que hay un mundo diferente, que es el mundo espiritual. Y efectivamente fueron echados al horno de fuego, pero dice la palabra de Dios que salieron sin olor a humo, ni una hebra de su cabello se quemó. ¿Por qué? Porque eran hombres que habían decidido vivir en lo espiritual y romper con todo lo natural. Y eso es lo que el Señor quiere que suceda con nuestras vidas, amados. Puede que en tu vida el horno esté encendido 7 veces, tribulaciones, problemas que tú no sabes cómo lo vas a enfrentar, probablemente situaciones frente a las cuales te sientes impotente, sin salida, en confusión. Pero si le crees a Dios, si quitas la mirada del problema, si te sales de lo natural y empiezas a derramar tus temores, tus confusiones, tus emociones al único que tiene el poder para sacarte sin olor a humo de ese horno, yo te aseguro a ti que vas a pasar las circunstancias más rápido de lo que te puedas imaginar y cruzarás al otro lado. Y esa breve tribulación momentánea dejará de ser. Y a mí me asombra que estos muchachos le creyeron a Dios de tal forma que dijeron, si no me libra, como quiera yo lo voy a seguir adorando. Y esto es algo que tiene que suceder en nuestras vidas.
Porque nosotros tenemos muchas ataduras en las cosas de esta tierra, muchas ataduras con personas, muchas ataduras con cosas materiales. Y esto nos impide recibir lo espiritual, nos impide que el cielo se establezca en nuestras vidas, porque tenemos temor a perder esto, o temor a que me pase aquello, por tal o cual razón. Estos muchachos sabían que si se iban de este mundo, iban a caer en los brazos del Señor por una eternidad. Ellos sabían que Dios tenía un plan con sus vidas, que la voluntad de su Creador es buena, agradable y perfecta, y que si el Señor permitía que fueran quemados por ese fuego, era porque Dios lo había escrito así, y era el plan y proyecto de vida que Dios tenía para sus vidas. Por eso confiaron. Y nosotros podemos romper con lo natural cuando de verdad dejamos de temer a lo que nos pueda pasar, pero no por una valentía humana, no, sino por haber entendido que Dios tiene un plan con nuestras vidas, que Él es nuestro Padre bueno, que nos ama, y que nada nos va a pasar sin que obre para bien en nosotros. Nosotros vemos el caso de Daniel. Daniel entró al foso de los leones, lo entraron por lo mismo, por su lealtad hacia Dios, por su fidelidad hacia Dios. Dijo, no me postraré ante la estatua de Nabucodonosor. Se mantuvo firme en lo que creía. No tuvo miedo, no bajó la mirada, wow, los leones me van a devorar, no, sino que dijo, bueno Señor, yo voy para allá, si me devoran que me devoren, pero tú eres lo primero en mi vida, pero mis ojos están puestos en ti, no en las cosas de esta tierra, que hoy están y mañana dejan de ser. Y este hombre también vio el poder de Dios obrar a su favor por cuanto en él confió, y el Señor envió ángeles que cerró la boca de los leones y salió ileso también. Y cuando el Señor ve nuestra fidelidad y nuestra lealtad, Él no tiene otro camino sino que levantarse a nuestro favor y obrar y hacer maravillas, portentos y milagros. Amén. Y más aún, las personas que nos rodean van a conocer a nuestro Dios, al Dios de poder. Van a ver accionar al Espíritu Santo a nuestro favor, con señales nunca antes vistas, como sucedió en este caso, que el rey declaró que el único Dios verdadero era el Dios de Daniel. Y eso quiere el Señor que suceda con nosotros, que nuestra vida rompa de tal manera con lo natural y se mueva en profundidades espirituales y celestiales, que todos vean que nuestras reacciones son diferentes, que nuestras palabras son totalmente distintas y que realmente estamos desligados de toda cosa terrenal para estar solamente íntimamente ligados a nuestro Señor y su plan para nuestras vidas. Hoy es un día para transicionar. Tenemos que cambiar de mentalidad, renunciar al razonamiento, renunciar a lo lógico, renunciar a lo que normalmente hemos creído en nuestra humanidad. Tenemos que pasar de un estado natural a un estado espiritual. Y miren esta historia que nos va a alumbrar bastante, y está registrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 4. Vemos que estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Dile al que está a tu lado, no habían pescado nada. ¿Pero qué dijo Simón? Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. ¿Qué vemos? Que lo celestial rompió lo natural. Pedro, Simón en este tiempo, era pescador, su vida siendo pescador, lo hemos estudiado antes, vivía en Capernaum y era pescador. Este hombre sabía de pesca, difícilmente otra persona pudiese saber más de pesca que Pedro. Y el Señor le está diciendo, tira la red, boga mar adentro y tira la red.
en su pensamiento, ¿y cómo me va a decir a mí, que tire la red? Cuando tenemos la noche entera y no ha habido forma, yo, un pescador como soy yo, pensamiento natural. Pero este hombre se dimensionó y dijo, Señor, pero porque tú lo dices, yo voy a tirar la red. Rompió la lógica, rompió lo natural, rompió el esquema humano y dijo, porque tú lo dices, yo lo haré. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue? Una cantidad de peces que no podían, no tenían fuerza para sostenerlos. Y ese es exactamente el tema que yo les expongo en esta noche. Rompan con lo natural, olvídense de la experiencia, olvídense del conocimiento adquirido, de lo que siempre ocurre, porque para nosotros 2 y 2 son 4. Si una gente está en intensivo se va a morir. No, es tiempo de creerle a Dios y decir, Señor, porque tú lo dices, yo lo creo. Porque tú lo dices, yo me voy a mover en fe. Aunque yo no entienda, yo te creo a ti. Entonces, ¿saben qué sucede cuando eso ocurre en nosotros? El cielo se establece. El reino de los cielos toma control. Anulamos, desplazamos el reino de este mundo gobernado por el enemigo de nuestras almas, llamado el diablo, y establecemos el reino de Dios, el reino de aquel que nos creó, y podemos darle a él el paso para que él actúe. Es como si nos quitáramos nosotros, quitamos nuestra humanidad para decirle a él, Señor, tú eres el rey, tú eres mi dueño, tú eres el que sabes, tú eres el que gobierna. Entra y haz lo que tú quieras y como tú quieras. Eso es someter nuestra mente humana. Nosotros vemos también, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo, entren a la tierra prometida, les tengo una tierra donde fluye leche y miel. Miren qué dice Josué 1, verso 2. Moisés ya murió, así que ahora levántate, le dice él a Josué, el que era asistente de Moisés, y cruza el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les estoy dando a ellos, el pueblo de Israel. Yo les estoy dando todo lugar que ustedes pisen con la planta de sus pies, como le dije a Moisés. O sea que ya había un decreto de Dios, había una palabra que Dios dijo, les voy a entregar todo lo que pisen sus pies, como ya yo se lo dije a Moisés. ¿Qué dice el verso 5? Algo más, un sello de Dios. Nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Había una palabra de Dios. Cuando llegan a esta tierra, después que Dios le dice lo que Él le dice, ¿qué ven? Al enemigo, al jebuseo, al eteo, ahí posicionados, gigantes vieron en la tierra prometida. Y la mayoría del pueblo cogió miedo. ¿Y qué digo? No, pero es que ¿cómo nosotros vamos a entrar ahí? Nosotros no vamos a entrar ahí. Imposible que entremos ahí porque nos van a comer, nos van a deshacer. Y hubo 2 hombres que creyeron la palabra que Dios dijo y dijeron como dijo Pedro, por cuanto tú dijiste que nos entregarías esta tierra, nosotros entraremos y pelearemos y sabemos que la conquistaremos. ¿Por qué? Porque ellos no se llevaron de lo sensorial, no se llevaron de lo natural. Si se hubiesen llevado de lo sensorial, de lo que sus ojos veían, no hubiesen obtenido la promesa que Dios les había dado. Y el plan de Dios se hubiese frustrado. Pero gracias a 2 hombres que dijeron, no, yo rompo lo natural, no se trata de lo que yo veo, se trata de lo que Dios me dijo, y porque Dios me dijo que esta es la tierra que me entregaba, para allá voy, porque ya Dios habló. Y eran hombres y mujeres que rompieron lo natural y se dimensionaron al mundo espiritual. Vemos el caso de Jonás. Este profeta de Dios, Dios le dijo, ve y dile a Nínive que se arrepientan. Ve y dile que se arrepientan, que si no los voy a destruir. ¿Y qué hizo él? Se fue volando. Se fue al otro extremo y dijo, no. ¿Por qué? Porque este hombre no entendía el propósito de Dios. Él no tenía en ese momento una conexión con su Señor. No fue lo humilde para someter los deseos de su corazón. No fue humilde para someter sus emociones,
sino que él actuó sensorialmente. Lo que su alma le dictó en el momento, eso hizo, y no le importó cuál era el diseño de Dios, cuál era el propósito de Dios, que era que esa ciudad se arrepintiera. Y eso nos pasa tantas veces, que por estar arropados por el pensamiento natural, que nos lleva a actuar de forma natural, humana, perdemos un propósito de Dios, perdemos un plan de Dios, perdemos un diseño que Dios tiene para nuestras vidas, por no entender ese plan. Por eso nos es necesario que nosotros conozcamos de verdad conozcamos lo que significa el reino de los cielos, lo que significa el reino de Dios. Porque si no lo conocemos, no vamos a saber cómo establecerlo en nuestro mundo, en el lugar de trabajo, en nuestros hogares, donde quiera que nosotros nos relacionemos. La palabra de Dios en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, dice lo siguiente: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Cada día de nuestras vidas, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Nosotros vemos que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Ahí también tenemos que romper un patrón, que romper el molde natural, porque nosotros siempre estamos afanados queriendo obtener las cosas de esta tierra: mayor poder adquisitivo, sanidad, buscando médicos, todo lo queremos conseguir primero, las añadiduras, cuando Dios dice que es al revés, que primero es buscarlo a Él, que primero es relacionarnos con Él, tener una intimidad con Él, servirle a Él. Y cuando estamos así, con ese estilo de vida, Él nos va añadiendo todo lo que necesitamos, porque Dios no quiere vidas agotadas, cargadas, llenas de ansiedades. No, Él quiere que nosotros asumamos el orden que trae a nuestra vida el reino de los cielos, y entonces poder darnos el estilo de vida que cada uno de nosotros sueña tener. Mateo 7:7 dice que si nosotros buscamos al Señor y su reino, lo vamos a hallar, lo vamos a encontrar. Cuando Juan el Bautista, aquel que vino a anunciar la llegada del Cordero de Dios, entró en su ministerio, inició su ministerio, ¿qué fue lo primero que dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que el Señor quiere. Arrepentirnos es cambiar de forma de pensar. Si yo pensaba de una cosa humanamente, por mi lógica, por mi razonamiento, renunciar a ese pensamiento y empezar a pensar lo que Dios dice que yo tengo que pensar, tener una mente celestial y no una mente terrenal. Porque cuando hablamos del reino de los cielos, no estamos hablando de un sistema de gobierno terrenal, estamos hablando de un sistema integral de gobierno totalmente diferente, que viene de un gobierno que es celestial, gobernado y dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que por cuanto murió en la cruz del Calvario, sometió bajo sus pies todo principado, todo gobierno, toda potestad. No hay autoridad, no hay problema que usted tenga que pueda levantarse por encima de ese nombre que es sobre todo nombre. Él es la máxima autoridad, Él es el Altísimo, el Elión, y por encima de Él nada ni nadie. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es el nombre que está sobre todo nombre. Por eso no hay problema que pueda batirte, no hay circunstancia ni persona que pueda doblegarte cuando tú has permitido que el reino de los cielos se establezca en tu vida y hayas roto con lo natural y hayas permitido que el Señor ocupe tu pensamiento y tu corazón. Mateo 4:23 nos habla cómo el mismo Señor enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino, y iba sanando enfermedades, libertando a los cautivos, porque el reino de los cielos se trata de hechos, no solamente de palabra. Nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 24:14, dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio de todas las naciones. Tenemos que predicar un evangelio diferente, amados. Un evangelio que trae el cielo donde quiera que va, rompiendo los patrones humanos y estableciendo todo lo que es el reino, que trae sanidad, que trae liberación, que trae arrepentimiento, que hay transformación genuina de vida. Cuando nosotros tenemos en el corazón al Señor, al Hijo de Dios, le decimos: sí, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, ese reino entra a mi vida y tiene que desplazar todo lo que era el reino natural, humano, sensorial y emocional, porque todo se tiene que someter a esa autoridad que está sobre toda autoridad. Tenemos que entender que cuando de verdad hemos recibido al Señor en nuestros corazones, hemos sido trasladados de un reino a otro reino, trasladados de la oscuridad a la luz. Ya no podemos seguir viviendo en la misma oscuridad, en las mismas tinieblas, porque cuando recibimos al Señor inmediatamente somos trasladados. Es algo que rompe lo natural, que rompe la lógica nuestra, y lo que podamos conocer sencillamente es algo que Dios decretó y dispuso que así iba a ser hecho. Entonces es algo que tienes que decidirlo tú. Es algo que es particular, es una decisión personal. Escuchamos la palabra y esa palabra tiene que llevarnos, conducirnos a romper esquemas, a romper patrones y a cambiar nuestra forma de pensar. Cuando el reino llega, entonces continúa el poder del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas. Mire que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo natural. El reino de Dios ocurren liberaciones, ocurren sanidades, y eso tiene que ser lo normal, que nosotros empecemos a creer, a atesorar y a pedirle al Señor que nos use por su Espíritu para que así suceda en nuestras vidas y a través nuestro. Porque el reino de Dios es demostrativo. La palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y miren qué dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación, dijo el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, escuchen esto, sino con demostración del Espíritu y de el poder. Porque nosotros no predicamos el reino de los cielos con sabiduría humana, porque lo humano y la sabiduría humana no tiene nada que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos es traer el diseño de Dios, lo que Dios planificó, lo que Dios determinó, traerlo y establecerlo en esta tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino que es poder de Dios. Y así lo vemos registrado en las Escrituras, cómo Él sanó a la hija de Jairo, cómo sanó a la mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre que no se le quitaba, cómo puso derecha a una mujer que tenía 18 años encorvada, cómo multiplicó los panes y le dio a gran multitud, cómo libertó a los endemoniados, cómo le dio vista a los ciegos. Y eso pasó cuando el Señor estuvo en su ministerio en esta tierra, pero sigue pasando en nuestro hoy y tiene que seguir ocurriendo, porque nosotros estamos listos para establecer el reino de los cielos y sanar las enfermedades y libertar a los que tienen demonios y a los que están cautivos, porque el Señor mismo dijo que esas señales seguirán a los que creen. Si tú has creído en Él, tienes que saber que esas señales tienen que seguirte, pero para que esto suceda, tienes que romper lo natural. Digo conmigo, es que tengo que romper el pensamiento natural para poder creer al Espíritu Santo y al Señor. Yo pienso que es tiempo de que nosotros salgamos del molde, de que nosotros transicionemos a una vida totalmente diferente, que nosotros rompamos con la vida natural, de que le digamos ya basta de tanto razonar, ya basta de tanta lógica,
Y en medio de toda circunstancia, no importa cuál ésta sea, nosotros miremos al cielo. Quitemos la mirada de esa circunstancia y miremos a nuestro Creador. Y entendamos que Él tiene un plan para nosotros y que quizás permite situaciones para que nosotros volvamos a Él, nos alineemos a Él y empecemos a entender que se trata de buscarlo a Él primero, de recibir su reino y establecerlo sobre este reino natural, guiado por el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Yo oro para que, si tú nunca has recibido al Señor genuinamente, si nunca has abierto tu boca para decirle al Señor que lo amas y que lo necesitas, hagas conmigo esta oración. Porque yo sé que grandes cosas tiene el Señor para nuestras vidas cuando decidimos rendir nuestro ser para permitirle a Él obrar en nosotros.